amigos? Les habla la doctora Esmeralda Martínez Lara. Y el licenciado José Morales Corona. Este es tu programa Red Esmeralda. Somos tus guías del derecho. Y te brindamos asesoría jurídica y solucionamos tu problema. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a Red Esmeralda. El día de hoy, bueno, pues como siempre, les damos la bienvenida y bueno, con un gran programa, pero presentando a mi compañero, el licenciado José Morales Corona. Hola, hola, ¿cómo están? Para mí es un gusto y un placer que hoy nos sintonicen desde varias partes de la República Mexicana. Y por supuesto vamos a hablar de un tema súper mega importante y también pues tenemos un súper invitado, pero viene con un poco de retraso, pero pues ya pronto estará aquí. Claro que sí, nos va a acompañar hoy el magistrado Ricardo Garduño Pastén y bueno, pues el día de hoy se incorpora en unos minutitos con nosotros y de igual manera, pues les comento que nuestro tema del día de hoy es responsabilidad penal en personas adolescentes. Y bueno, ello en este caso, si ustedes se percatan, es un tema de suma relevancia. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia penal para adolescentes en México es un elemento especializado, específico, en donde vamos a estar hablando de personas, en este caso, que van entre los 12 años cumplidos y antes de los 18 años. Ese será nuestro parámetro de las personas adolescentes de las que vamos a estar hablando el día de hoy. Y bueno, pues básicamente en este sistema, de igual manera vamos a hablar varios temas específicos, sobre todo la división de los grupos de edad que establece esta legislación, ¿cierto? Efectivamente, miren, en justicia penal para adolescentes, precisamente la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes clasifica en este caso tres grupos etarios, doctora. Entre ellos tenemos que va de los 12 años cumplidos, menos de 14, es el primero, después va el de 14 años cumplidos, menos de 16, sería el segundo, y el tercer grupo sería que tenga los 16 años cumplidos, menos de 18. Obviamente, doctora, estos grupos etarios pues son importantes y fundamentales que nosotros sepamos hacer esta distinción, porque de aquí emana la responsabilidad penal que tenga cada uno y también las formas de sanción, porque no es lo mismo que sancionemos a una persona que tiene 12 años a una persona que ya tiene 16 o 17 años cumplidos, doctora. Sí, efectivamente. Fíjense que aquí el fundamento primero es el artículo 18 constitucional y ese artículo 18 constitucional que nos dice, nos marca que aquellas personas que tienen menos de 14 años, pues ¿qué va a suceder con ellas? Ellos no podrán en ningún momento tener una medida de sanción de internamiento en ningún caso en particular. Es decir, que cualquier conducta que la ley señala como delito que cometa un adolescente, pues no será aplicable una medida de sanción para, en este caso, para esos adolescentes de 12 y 13 años. Entonces, ello pues es muy importante dentro de este sistema de justicia penal para adolescentes, sobre todo porque comenzamos a decir, bueno, el adolescente va de los 12 hasta antes de los 18. El licenciado José ya nos dijo que hay una división de los grupos etarios, pero también debemos nosotros acotar entonces que al adolescente se le puede solamente imponer por algunos delitos el internamiento, pero no en todas las edades, solamente para aquellas edades mayores de 14 años. Entonces, igual esa parte es con la que nosotros abrimos. Fíjense que hay otra cosa. La Ley Nacional del Sistema Integral de Adolescentes nos marca una especialización. Esa especialización nos marca que todos deben estar formados en diferentes aspectos. ¿Por qué tenemos que estar especializados? Pues mire, principalmente es un mandamiento que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como usted ya lo refirió,
en el artículo 18 constitucional, específicamente en el párrafo sexto y quinto, en donde establece que todas las autoridades, en este caso que administren justicia o impartan justicia, precisamente tienen que tener una especialización. ¿Por qué? Porque al momento de juzgar a niñas, niños y adolescentes, o de alguna manera adolescentes, tiene que tener un conocimiento específico, técnico. El juzgador, el Ministerio Público o cualquier sujeto que intervenga dentro del procedimiento no puede juzgar como un adulto, sino tiene que tener cierto tecnicismo, ciertas formas de tratar en este caso al adolescente. E incluso no solamente eso, doctora, sino también el equipo, las salas adecuadas o cualquier otro medio electrónico, digital, que nos permita, en este caso, tratar con dignidad al adolescente, toda vez que también este artículo consagra lo que es el interés superior de el niño y la niña y los adolescentes, doctora. Sí, efectivamente, fíjense que los adolescentes, compañeros y personas que nos están viendo y escuchando, saludos a todos aquellos que ahorita están sintonizándonos. Ajá, saludos. Fíjense que se requiere la especialización justo porque el adolescente está en una etapa de crecimiento. Si ustedes se recuerdan, cuando ustedes eran adolescentes, pues estaban en una etapa de crecimiento en la que la toma de decisiones que llevaban a cabo era así. No medían la consecuencia, no decían, si me voy de pinta, tengo que regresar. O el maestro se va a dar cuenta y le va a avisar a mi mamá. Había una consecuencia, pero no la pensábamos. Nosotros lo que hacíamos era, primero hago y después veo cómo resulta todo, ¿no? Entonces, el adolescente está en una etapa justo en la que no verifica cuál es la consecuencia. Pero no crean que es solamente porque en esa edad se nos antoja, no, sino porque nuestro cerebro en esa etapa está todavía con nuestras neuronas que se están conectando. Por eso hay cosas que no entendemos y por eso es que todo lo queremos muy, muy rápido. Entonces es porque nuestras neuronas están todavía en conexión y por ello no tenemos la madurez mental para tener el conocimiento y para prever las consecuencias. Todo esto, si ustedes y nosotros nos lo llevamos a la materia penal, ¿qué es lo que va a acontecer? Pues que nuestro adolescente, ¿qué es lo que va a tener? Va a ir avanzando, llevando a cabo acciones de las cuales no mide las consecuencias. Y otro aspecto, hacemos todo por pertenecer a un grupo, por ser aceptados. Imagínense ustedes que hay ocasiones en las que los adolescentes, ya sea tipo secundaria y preparatoria, pues ¿qué pasa? Dicen, pues yo quiero ser parte del grupito. Y entonces te dicen, si quieres ser parte del grupito, píntate el cabello de tal forma, nosotros nos vestimos así, nosotros fumamos, nosotros tomamos, nosotros vamos a tal antro, ¿no? Actualmente. Entonces, para poder pertenecer, tienes que llevar a cabo ciertas conductas. Y entonces el adolescente, con tal de pertenecer, lo hace. Okay. Y aquí la problemática, ¿cuál es? Cuando te piden a cambio llevar a cabo una conducta delictiva, es decir, cometer un delito, ¿no? Nosotros nos vamos a meter todos al Oxxo, todos agarran lo que puedan y salen corriendo, ¿no? Se podría tomar como un reto, porque a veces no miden la consecuencia, ni siquiera lo ven como un delito, pero es un delito y es un delito de robo. Lamentablemente el adolescente en esa etapa, en esa edad, no lo ve así, lamentablemente. Sí, efectivamente no lo ve como usted lo refiere porque no tiene esa capacidad de raciocinio amplio, se puede decir. Completo. A veces tomamos acciones que no pensamos, sino ya pensamos después de que lo hicimos. Sea un de adultos. Exactamente. Fíjese que lo que más he visto en este tipo de cuestiones son cuando los adolescentes se van a las fiestas. Se van a las fiestas de la amiga, del amigo, empiezan a ingerir bebidas alcohólicas y empieza ¿cuál? El delito de abuso sexual. Que ya el adolescente tocó a la muchacha, ya le empezó a hacer ciertas cuestiones y es cuando se empiezan a encuadrar este tipo de delitos, ¿no? O como usted lo refiere, en los factores exógenos propiamente, que es lo que está usted refiriendo, cuando pues el reto, ¿no? Te reto a que robes, te reto a que violes, ¿no? Y si haces eso, pues eres aceptado en este grupo
los más conocidos de toda la República Mexicana, ¿no? O X. Y esos son los factores que nos llevan a cometer esas incidencias delictuosas y que posteriormente sí tiene una gran repercusión dentro del ámbito jurídico, pero también dentro del tejido social, doctora. Sí, efectivamente, aquí fíjense que algo muy importante, obviamente que dentro del proceso penal, pero también desde el aspecto de las mismas familias, pues lo importante será que todo esto que estamos platicando se lo hagan saber a los adolescentes. El otro día nos invitaron a un programa de tele y radio de igual manera, y parte de lo que nos comentaba nuestra conductora que nos invitó, en ese momento puso a su adolescente ahí enfrente a escuchar el programa. ¿Para qué? Lo puso a escuchar el programa para que él viera Sí, que sí había una consecuencia, porque ella decía, ¿no? Es que él dice que como no tiene los 18 años, lo que haga no es un delito y que él no puede ir a estar, decía, a la cárcel, ¿no? Pero bueno, Estaba en un sorprendido, ¿no? internamiento. Su hijo estaba Ajá. sorprendido. Sí, 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 Así de es, acuerdo. ¿por qué? Porque los adolescentes creen que por el solo hecho de ser todavía adolescentes y no ser adultos, que no, ellos no pueden llegar a tener una repercusión, una medida de sanción por la conducta delictiva que llevan a cabo. Sí, esto es importante porque precisamente por cuestiones de este tipo a veces etiquetamos a los adolescentes. En las comunidades pequeñas, pueblos pequeños o los vecinos dicen, es que él violó, él robó, él es ratero, él es esto, ¿no? Y a veces empezamos con esas etiquetas que a veces sí perjudican mucho a la sociedad, que no tiene que ser así. Porque muchas de las veces este adolescente comete ese delito, pero no sabemos por qué, no sabemos cómo es su familia, no sabemos cómo se siente psicológicamente, a lo mejor tiene necesidad, no lo sabemos, ¿no? A veces la sociedad siempre dice, es ratero, es violador, es delincuente y para mí es malo, ¿no? Así es. Cuando lo que busca el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, pues es propiamente reintegrar al tejido social a estas personas. Sí, y sobre todo la no estigmatización. Por eso parte de las prohibiciones que tienen para los policías al momento de hacer una detención en la justicia penal para adolescentes, lo es que el policía al momento de que hace una detención, inmediatamente le tiene que avisar a los papás o a los cuidadores, porque el adolescente tiene derecho a ser acompañado en la detención por un adulto responsable. Entonces, en ese momento imagínense que el policía debe de conocer del sistema también para adolescentes para poder llevar a cabo ese internamiento. Y entonces, bueno, pues parte esencial lo será que den aviso para que una persona de su confianza lo acompañe en la detención, pues en este caso en el traslado en la patrulla para la agencia del Ministerio Público Especializada. Y la otra, pues que no pueden grabar, tomar fotografías y sobre todo exponer al adolescente en esas camionetas que van todas descubiertas. En la batea, Ajá, ¿no? Que van afuera, así ¿no? es. Ahí ya Ajá. esposados, ¿no? Ya los Ajá. Entonces, los policías, en este caso, tienen que evitar esposar, tienen que evitar, en este caso también, aplicar algún tipo de fuerza, uso de fuerza, no pueden utilizar la fuerza con los adolescentes, no deben mostrarlos. ¿A qué vamos? Porque lo que decía ahorita el licenciado José Morales, si yo muestro al adolescente y lo detengo como policía, lo subo en una camioneta que va toda descubierta y lo voy mostrando todo el camino por toda su colonia no puedes o hacer eso. saliendo de la escuela y demás, pues realmente ahí lo que se va a hacer es mostrarlo y se lleva a cabo una estigmatización. Entonces aquí lamentablemente esto no debe acontecer, no debe suceder y bueno, pues será parte de lo que sí se debe de cuidar. En efecto. Sí, Aquí hay una pregunta que tenemos de Ajá. Iriana Mozoc. ¿A partir de qué edad ya puede ser juzgado un adolescente por un delito grave? Todos los adolescentes que cometen delitos de los 12 años hasta antes de los 18 ya pueden, en este caso, ser juzgados, ser sometidos a un proceso. Así es, efectivamente. Y doctora. bueno, en este caso en particular, lo único que cambia es si pueden estar en un internamiento o no, porque muy diferente es que yo les diga ahorita, todos los adolescentes van a llegar a estar en un centro de internamiento,
o que todos van a estar afuera. No, hay diferencias muy marcadas en este caso acorde a los grupos etarios, ¿cierto? Sí, efectivamente, acorde a los grupos etarios es como se va a poner la sanción, en este caso de reincorporación al tejido social o en su caso internamiento. Pero no siempre es prisión, y incluso la prisión, doctora, es como último recurso, no se tiene que usar aquí en justicia penal para adolescentes. Incluso la ley dice, mención y dice, se utilizará como último recurso. Y por el tiempo más Exacta, breve que más breve proceda. posible. Lo que tiene que hacer la autoridad es sanciones socioeducativas o trabajos colectivos en comunidad, tratamiento psicológico, demás, ¿no? Porque se entiende que todavía tienen un futuro por delante estas personas, ¿no? Y sin embargo, por eso es necesario que tengamos la especialización en justicia penal para adolescentes, porque el juzgador, acorde a las circunstancias del delito y de los hechos, va a determinar qué sanción le corresponde. Entonces, si el juzgador no tiene los conocimientos adecuados, porque hay tribunales que muchas de las veces no cuentan con esto, pueden poner una sanción incluso grave que puede afectar al adolescente psicológicamente. Sí, efectivamente, aquí es de destacar que las medidas de sanción, así se les llama, porque muchas veces ustedes afuera, cualquier ciudadano normal diría, no, que a ese Sí, adolescente que lo lo metan metan a a la la cárcel, cárcel, que ¿no? lo Que refundan, lo ¿no? metan a un reclusorio. Ajá. Los adolescentes no van a reclusorios y no van a cárceles. Son lugares parecidos cuando llegan a un internamiento, pero son centros de internamiento. Las instalaciones deben ser totalmente diversas. Antes, doctora, ¿cómo se les llamaba a eso? Porque igual, como que era igual. Centro de menores infractores, antes era Antes de era menores o tutelar de infractores, menores, ¿no? tutelar de Tutelar de menores. menores. Ahorita ya es centros de internamiento. Ya, Así es, ya ha no es como eso. cambiado, recuerden, todavía porque hay No, y se escuchaba hasta personas, feo, ¿no? Tutelar de menores. pues fíjense que todavía hay personas que siguen refiriéndose Ajá. como un menor infractor y déjenme comentarles que eso de menor infractor ya no existe. A partir de 2016, con la Ley Nacional del Sistema Integral, desaparece esta figura y ahora simplemente son adolescentes Adolescentes. en conflicto con la ley Así es. penal, A veces ¿sí? nosotros decimos menores, pues obviamente por la audiencia para que nos pueda entender, pero la palabra correcta son niñas, niños y Y en adolescentes. este caso particular adolescentes, porque estamos Exactamente. hablando del sistema integral de justicia penal para adolescentes, que va de los 12 años cumplidos hasta antes de los 18. Entonces vamos a ver que cuando un adolescente llega a cometer una conducta que la ley señala como delito, pues lo que va a acontecer es, a ver, tu adolescente cometió el delito de robo. Ok, perfecto, pero ahora ¿qué viene? Pues ¿qué viene? Pues que vamos a darle un seguimiento y vamos a analizar este asunto acorde a la ley nacional. Algo muy importante, estimada audiencia, es que sepan que aquí no existen los castigos ni las penas. Existen las medidas de sanción socioeducativas y que vamos a dejar de lado los códigos penales, solamente los ocupamos para sacar de ahí el delito, ¿no? Robo, Sí, fraude, sí. secuestro y demás. Sí, correcto. Pero no podemos sacar de ahí las penas, ¿ok? ¿Por qué? Porque para eso tenemos la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y entonces resulta que nosotros parte de lo que vamos a tener será aquí a esa persona adolescente que va a estar en conflicto con la ley penal, que si comete ese delito, se le va a aplicar una medida de sanción acorde a la Ley Nacional del Sistema Integral. Entonces ustedes dirán, ¿cuántos años es lo que le van a dar a ese adolescente? La medida de sanción en la ley solamente trae un máximo y depende del grupo etario. Entonces ahí es donde muchas personas están en desacuerdo porque dicen, a ver, queremos que a los adolescentes se les castigue de la misma forma que a los adultos, ¿no? Y entonces, ¿por qué dicen? Porque si fueron tan valientes No, para es cometer un imposible. delito, Es imposible. pues entonces que los castiguen de la misma forma. Pero esto no es así, porque tenemos medidas de sanción específicas, ¿cierto? Sí, efectivamente, miren, como lo dice la doctora, de 12 años cumplidos a menos de 14 años, no
tienen derecho a internamiento. Ellos tienen derecho a una medida socioeducativa, trabajos de comunidad, apoyo psicológico y demás, ¿no? Hay un catálogo extenso ahí. Los únicos que tienen internamiento son el grupo etario número 2 y 3, que va de los 16 años, 14. de los 14 años menos de 16, que el máximo son 5 años. Y eso es como último, vuelvo a insistir, como último recurso. Sin embargo, la mayor parte en estos procedimientos, pues se pone una sanción socioeducativa, que es lo que pretende el sistema. O sea, el sistema está creado no para poner penas corporales, sino para reintegrar a ese adolescente a la sociedad y al tejido familiar también. Efectivamente. Entonces aquí ustedes deben de saber que a ese adolescente no se le van a imponer esas penas que a un adulto que de 20, 30 años. Sí, ¿no? No, para un adolescente de 12 hasta antes de 14, lo máximo que le pueden, en este caso, aplicar es 1 año de medida de sanción. Así haya cometido secuestro, violación, trata de personas, feminicidio, lo que haya cometido el adolescente de 12 a menos de 14 años es hasta 1 año de medida de sanción socioeducativa y siempre en externamiento. Entonces, ahí es donde muchas personas dicen, no, ¿cómo es posible? Ajá, sí. Que pues hasta cierto punto, doctora, pues yo lo veo que la sociedad también lo ve como algo mal, ¿no? Porque pero afortunadamente las leyes así son y así están y no las podemos cambiar, ¿no? A lo que decía usted, bueno, un niño de 12 años, perdón, un adolescente de 12 años violó, robó, ¿y qué crees? No se le puede poner una sanción corporal, es una sanción socioeducativa hasta de 1 año nada más. Y entonces es cuando la sociedad dice, ¿cómo es posible que el adolescente violó y no lo pueden castigar? Pues sí, así es la norma. Pero, No porque es la norma, nada. aquí hay una razón detrás de... No es nada más que ya colocamos esta ley al arbitrio en este caso, imagínense que nosotros básicamente estaríamos aquí en posibilidades de aplicar una medida de sanción de esta índole por cuestiones de que ese adolescente aún no tiene la mentalidad y no tiene toda el entendimiento, no mide sus consecuencias. Entonces, imagínense ustedes que nosotros, en este caso en particular, podamos verificar que ese adolescente llevó esa conducta, pues al fin y al cabo tendríamos nosotros que estar verificando el por qué la llevó a cabo. Entonces, un adolescente de 12 y 13 años no se va a un internamiento porque aún no tiene el raciocinio para entender el por qué hizo algo mal. Fíjense, aquí implica, y es algo muy importante, el hecho de que el adolescente no alcanza a comprender todavía en esta edad qué es lo que está aconteciendo. Es más, muchos de ellos ni siquiera saben por qué cometen la conducta. Por ejemplo, doctora, aquí, como usted lo refiere, en este caso los adolescentes no alcanzan a comprender a cierta edad. ¿Cuál es la edad idónea? Según los estudios realizados, que ya dice, ya tiene el raciocinio que puede comprender, puede actuar. ¿Desde qué edad más o menos? ¿Hay una edad, podemos determinarlo o no? A nivel internacional, acorde a los avances científicos de neurociencias, fíjense hasta dónde estamos llegando, ni siquiera es desde, yo siempre les digo, nosotros hablamos desde la ley, pero a nivel adolescentes debemos platicar siempre desde el aspecto de las neurociencias. Y las neurociencias nos dicen que el adolescente, para poder comenzar a comprender, será a los 14 años. Y a nivel UNICEF también nos dicen hasta los 14 años será un entendimiento básico. Y es por ello que la medida de sanción comienza a ser más elevada a partir del grupo etario número 2. Justo por ello. Y el grupo etario número 3, que ya está un poquito más... Ya prácticamente más cercano a una mayoría, tiene un entendimiento mayor. Y por eso nos dicen, pues entonces él ya puede tener hasta 5 años en internamiento para aplicar esta medida socioeducativa en sanción. Entonces ahí, si ustedes se percatan, es acorde a las neurociencias y al entendimiento.
muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué no los castigan como adultos? ¿Por qué no es este castigo? Bueno, porque ellos no son adultos. Exactamente. Porque las neurociencias y a nivel internacional se ha estado analizando todo ello. No crean que esto nada más es de México y que esto no se ha intentado entender desde otras perspectivas. Fíjese que tomando esa cuestión que usted refiere de las neurociencias y los avances para justicia penal para adolescentes, incluso México es uno de los principales que va a la deriva, a la cabeza en cuanto a los estudios de adolescentes. Casi la mayor parte de Latinoamérica siento que todavía tienen un rezago, doctora. Sí, a nivel Ajá, Latinoamérica todavía siguen, digamos, los pasos de México. México está a la vanguardia en este tema. Hemos tenido comunicación con jueces y magistrados de otros países vecinos ujú. que están atentos de lo que aquí hacemos y Claro, cómo lo claro. aplicamos, porque ellos en su país aún van unos pasitos atrás. Y bueno, ellos están tratando de implementar, sobre todo, les voy a comentar algo. Esto es una respuesta a nivel internacional. UNICEF UNICEF. es el que va guiando a los estados, a los países, para que estos al fin y al cabo puedan implementar correctamente su sistema de justicia penal. Entonces, por ello es que nosotros pues estamos en México implementando todo ello. No crean que esto que estamos diciendo o haciendo es solamente porque se le ocurrió un día al legislador, no. No, no, no. Esto es una exigencia internacional que viene basado en estudios científicos y que por ello tenemos que implementarlos. Entonces, todo aquello que ustedes, me ha tocado mucho escuchar de, pues ya que los adolescentes sean tratados como adultos, no pueden ser tratados como adultos porque no lo son, no pueden ser castigados como adultos porque no es parte de, por eso deben ser medidas de sanción socioeducativas, porque de lo que se trata es de reeducar. Es decir, a ver, adolescente, en tu casa, tus papás no te guiaron y te mostraron lo que debían. ¿Qué hago? Ah, pues ahora entonces, ¿qué vamos a implementar? Te vamos a reeducar. ¿Para qué? Para que no reincidas, para que no vuelvas a cometer esa conducta. Y bueno, tenemos al final medidas de sanción, ¿cierto? Que vamos a implementar para todos aquellos adolescentes. ¿Qué nos marca básicamente el artículo 164, licenciado José? Miren, el artículo 164 es fundamental De en la la ley Ley nacional. Nacional de Justicia Integral para Adolescentes, porque el artículo 164 marca un catálogo de todos aquellos delitos que sí requieren internamiento. Y entre ellos tenemos robo con violencia, violación, uso exclusivo de armas Armas, del ejército, terrorismo, todos esos delitos, secuestro, trata de secuestro, trata de personas. personas, son delitos que sí merecen un internamiento y que posteriormente sí se tiene que aplicar en este caso esa sanción. Efectivamente. Entonces, ahí, en ese artículo 164, la ley nacional nos dice, a ver, por estos delitos, los adolescentes que han cumplido ya 14 años pueden tener un internamiento y ese internamiento entonces va a depender de las circunstancias de cada adolescente. Es decir, yo no puedo decir el día de hoy como si fuera juez, ¿no? Todos los adolescentes que lleguen de 15 años y que hayan cometido robo con violencia van a estar en un internamiento y van a estar 3 años. Eso no lo podemos decir. ¿Por qué? Porque el sistema es casuístico y se evalúan sus circunstancias personales, familiares e individuales. Exacto. Es decir, licenciado José, ¿se valorará que el adolescente vaya a la escuela? Claro que sí. Todas estas circunstancias individuales que usted refiere y familiares, efectivamente el juzgador se tiene que allegar de ciertos requisitos, ciertos documentos como cuáles, que va a la escuela, practica algún deporte, incluso, no sé, lleva a cabo algún tipo de religión o cuestiones que le den luz al juez para no imponer esta sanción, ¿sale? Porque como lo refiere usted, es como la reinserción social, sanción socioeducativa. No hay penas.
Entonces el juez se llega de todo eso. A ver, adolescente, cometiste el delito, pero estudias, trabajas, a lo mejor practicas un deporte o un idioma. Entonces eso te ayuda muchísimo para que puedas no estar en internamiento, doctora. Sí, efectivamente. Entonces aquí si se percatan, tendremos que allegar toda la información de las circunstancias personales, familiares e individuales del adolescente al juzgador para que éste las tome en cuenta. Entonces, pues eso será muy importante porque cada adolescente es diferente. Sí, claro, no es lo mismo, le vuelvo a repetir, cuando por ejemplo los adolescentes tienen sus fiestas, no es lo mismo que por cuestiones X, pues dijo, se les hizo fácil tocarse, chalala, chalala, ¿no? No es lo mismo, pero estudia, trabaja a una persona que pues no va a la escuela, solamente anda en las calles, haciendo cualquier tipo de avería ahí en la sociedad, no es lo mismo, ¿no? Por eso el juzgador, por eso tiene que ser especialista y verificar todas esas cuestiones y las circunstancias individuales y familiares de cada uno de los adolescentes y por supuesto del conflicto que se encuentra en ese momento. Así es, ahorita nos están preguntando, ¿creen que influye mucho la familia en las conductas que cometen los adolescentes Pues claro, tipificadas como delito? Sí, en definitivamente. todos los aspectos. Fíjense que hay familias que se dedican a cometer conductas delictuosas, ¿no? Que son delincuentes, que son los que enseñan. Dinastías, ¿no? Ya prácticamente, sí. Primero es el papá, los hijos y luego los hijos de los hijos y así se van. Ajá, y hay algo que en México que se llaman zonas rojas, es decir, Roja. zonas que se dedican a cometer ciertas conductas, ¿no? A mí me ha tocado entrevistar en los reclusorios a personas que, por ejemplo, los encontraron robando vehículos y dicen, no, pues es que mi papá ya se hubiera movido para sacarme aquí, porque cuando él estuvo, yo lo saqué rápido, ¿no? Entonces ya es el reclamo de que la familia ya sabe en lo que estamos todos inmersos. Sí, el robo de cajeros, robos en las combis, es decir, una situación específica del delito. Entonces, Sí. la familia puede llegar a influir bastante. Sí, yo siempre he comentado en varios foros que he ido que efectivamente la educación es importantísima entre las familias, en las escuelas, pero de alguna manera la pregunta que dice Iriana, pues prácticamente la familia es fundamental para crear esos valores, esas cuestiones y posteriormente trasladarlo a las escuelas y a las universidades, que es donde realmente tenemos que aplicar todo esto. Muy bien, pues tenemos ya aquí con nosotros al magistrado Ricardo Garduño Pastén. Bienvenido, estimado doctor. Ya sabemos que la ciudad es un caos. Muchas gracias a ambos y una disculpa, sí, la verdad no garantiza nada la ciudad. No, ya nos dimos cuenta, nos hemos topado con ese tipo de inconvenientes, pero qué bueno que ya está aquí, estimado doctor. Y bueno, pues estamos platicando un poquito de todo lo que influye para que un adolescente cometa conductas que la ley señala como delitos. Y bueno, pues igual ya por ahí teníamos también la parte de la responsabilidad penal del adolescente. Usted desde la labor que desempeña, estimado doctor, ¿qué ha visto con los adolescentes? ¿Qué es lo que más ha llegado hasta sus manos en esas alturas? Para el auditorio, desde hace varios años tengo la oportunidad no solo de ser juez y magistrado que se desempeña en el área penal y por tanto tenemos la oportunidad de ver casos penales de personas adolescentes como última instancia, como última oportunidad. También he tenido la oportunidad de acercarme a centros donde están justo ellos restringidos de su libertad o bien desde donde se les vigila. Eso me ha dado la oportunidad de conocer desde la esencia dónde viene el problema. Excelente. Sí, porque no es algo... De cerca, claro. Sí, de cerca, porque yo he escuchado muchos comentarios en el sentido de que probablemente a veces es el estado de necesidad los que los lleva, aquello que los lleva a delinquir. Ahorita venía escuchando el programa y coincido totalmente con ustedes en lo que comentan. Muchas veces es un tema de querer copiar, de querer seguir los pasos de alguien, de que idolatran desde a un familiar o a un amigo. Entonces, cuando ellos se dan cuenta y cuando ya estén en el problema, ven que ni el familiar ni el amigo está con ellos. Así es. Entonces, esa vinculación con hechos ilícitos normalmente está muy de la mano con esa cuestión de admiración hacia alguien. Por ejemplo, cuando empecé a ir, sobre todo en Guanajuato, ahí comencé yo a acudir. Llegué a ver al señor director, al doctor Luis Felipe,
Entonces lo fui a ver y le dije, oiga, deme oportunidad de platicar con los jóvenes que están aquí adentro. Quiero quiero acercarme a ellos, quiero ayudarlos a reinsertarse a la sociedad. Entonces él me decía, bueno, pero ¿y cómo quieres hablar? Le dije, pues con aquellos que no vengan a visitar los familiares. Claro, qué delicado. Sí, porque esa es una realidad. Entonces me dice, ok, me dice, mira, en aquel momento había, por decir, 70 personas. Me dice, mira, hay 70 personas, ¿con cuántos quieres hablar? Le dije, pues con los que no vengan a visitar. Me dice, pues hay 70 personas. ¡Qué barbaridad! No, una realidad bárbara. Entonces comencé a dialogar con ellos. Ese diálogo, esa plática de varias ocasiones, a mí me permitió corroborar lo que ahorita decíamos. Es un acto de imitación. Sí es cierto, a veces es tema de necesidad, pero aquí hay que tener en cuenta 3 factores, a mí me parece que son muy importantes. Sí. El físico orgánico, porque también hay personas que tienen algún padecimiento ya orgánico, y eso también los lleva a que cometan algún hecho ilícito. Pero también en otras ocasiones es esa cercanía con la familia, y la misma familia es la que los lleva a delinquir. En otras es con los y las amigas del entorno donde nos desarrollamos. Entonces a mí me parece que esos 3 factores son básicos e influyen mucho para que una persona incurra en algún hecho ilícito, desde lo orgánico hasta la compañía. Y en verdad yo invito al auditorio a que, pues cuando tengan oportunidad de escuchar a algún adolescente, vean. Lo escuchen. Sí, realmente lo escuchen. Exacto. Que le pongan atención a qué canciones están oyendo. Claro. Sí. No, o sea, ¿qué tipo de programas les gustan? Es algo que ya nos va adelantando. Sí, de repente ahora hasta los youtubers que siguen, ¿no? Los influencers, porque de repente, pues antes decían, pues con un programa de tele abierta, pero ahora ya tenemos tanto bombardeo allá afuera que son demasiadas situaciones. Doctor, ahorita en el tribunal en el que usted está, de los asuntos más relevantes que ha tenido, ¿cuál es la medida de sanción máxima que se está imponiendo al adolescente? Bueno, aquí es importante para el auditorio. Hablamos de una persona que es menor de edad hasta los 18 años. Entonces, para que puedan ser sujetos a un proceso penal, o por llamarlo así, un proceso, a una judicialización, tiene que ser que tengan 12 años cumplidos a menos de 18. Claro. Y la sanción va a variar. Antes de los 14 años no les puede usted imponer una pena de prisión. No cabe esa posibilidad. De 14 a 16, a menos de 16 años, usted le puede imponer hasta 3 años. Y de 16 hasta menos de 18 ya les puede imponer 5 años. Entonces, lo máximo que una persona adolescente va a estar en prisión es hasta un día antes de que cumpla 23 años, si las matemáticas no fallan. Ajá. Por eso, dentro de los centros de reinserción, les insisto, tengo la oportunidad de asistir, me topo y veo a personas que ya tienen más de 22 años, personas que son más altas que yo, personas que son muy robustas, porque a veces la ciudadanía tiene la idea de que, no, ya cuando cumplas 18 años te van a llevar al reclusorio. Al reclusorio. Y no es así. No es así. Los tienen ahí hasta antes de los 23 años. Y también yo quiero destacar la labor que se realiza en esos centros. Cuando menos en el de Guanajuato ahí tuve mucha cercanía. Sí. Y en verdad que sí los veía comprometidos a tratar de insertarlos. Porque también para el auditorio, aquellas personas que están dentro de los centros de reinserción y que son personas menores de edad, es porque cometieron delitos de alto impacto. Claro. No cualquier delito, o sea, no cualquier delito. Violación, secuestro, trata de personas. Entonces, sí son delitos graves. No cualquier delito los va a llevar a prisión. Que eso es algo que también ha permitido a la delincuencia organizada hacerse de ellos para que les ayude, por ejemplo, al coneo o andar revisando qué es lo que hay, ¿no? O para que les ayuden también a veces a darle de comer a las personas que tienen secuestradas, a captar a personas para después comercializar con ellas. ¿Por qué? Porque dicen, o no te van a sancionar a ti porque las reglas y las sanciones son menores, diferentes para ti, son claro. Menores, el proceso se tiene que ajustar a ti, o bien la sanción que tú vas a tener a los 23 sales. Yo lo que les digo a los chavos, ¿saben qué? Miren, nada más estén bien conscientes de esta situación. Si ustedes ahorita que ya tienen 18 años cometen un delito, lo que sigue es el reclusorio. Es el reclusorio. Y ahí de que, por ejemplo, un delito de extorsión a un chavo de 17 años
se le puede imponer una sanción máxima de 5 años. En el ámbito ya de un delito normal, la prisión, por ejemplo, en el Estado de México puede ser de prisión vitalicia. O sea, el resto de su sí, vida. claro, vida, ¿no? o sea, ¿cómo cambia esta situación, ¿no? De un adolescente a un adulto, de lo máximo 5 años hasta una prisión vitalicia de un adulto. Entonces, aquí se tiene que trabajar bastante con estos adolescentes que ahorita están en un internamiento para que realmente se dé la labor de la reinserción. ¿Cree que con lo que se está trabajando ahorita en el Estado de México o a nivel nacional podamos lograr ello? Me resulta complicado, pero sí soy una persona que cree en la reinserción. Algo para mí muy relevante es que cuando he tenido la oportunidad de participar en actividades con estos jóvenes, hombres y mujeres, es que luego yo veo la motivación que tienen ellos para, por ejemplo, organizar una pastorela, para organizar un baile, para organizar alguna actividad física. El problema está que a veces invitan a los familiares para que acudan ahí. Y yo me he desesperado, la verdad, me he desesperado con los propios padres, porque a veces está el joven que privó de la vida a otras personas, que secuestró, que robó con violencia, y hoy está participando, a lo mejor está haciendo la de ángel. Sí, Claro. sí, Ajá. Y la familia empieza a burlar. se empieza a burlar. O está bien apática, como que acá está el evento y ellos Está están por volteando acá. para otro lado, así O como... por, no, por acá en otras actividades, en otras cosas. Eso es algo desesperante para aquellos que tenemos la intención de ayudar a que los jóvenes se reinserten a la sociedad. Me ha tocado ver, por ejemplo, y hago mucha referencia al doctor Luis Felipe Razo de Guanajuato, porque yo lo he visto como una persona muy comprometida con los jóvenes. Es importante Sí, ello. esto es básico, pero también lo he visto desesperado porque a veces ellos tienen que pagar para que la familia vaya a ver a los hijos. También me he enterado de eso en otros estados de la República, doctor, y es una problemática que se tiene en ese sentido, porque las familias no le invierten para sus adolescentes y dicen, pues tengo otros hijos, tengo otras prioridades y tengo trabajo. Y yo creo que ahí esa realidad, de repente volteamos y decimos, con razón, el adolescente está aquí. Sí, pues es que si los padres no están involucrados en la educación de los hijos, menos se van a involucrar cuando ellos ya estén en un problema legal, menos, porque a veces ellos mismos tienen esos problemas. Claro. Entonces, más bien, lo que buscan es evadir, acercarse a cualquier Centro, institución, claro. cualquier pues, situación legal, ¿no? Sí, es de lo que justicia. menos quieren, es lo que menos quieren. Y también algo muy lamentable que yo veo es que cuando las personas están restringidas de la libertad, yo les decía desde un inicio, todos y todas creo que buscamos algún superhéroe cuando éramos Claro. pequeños. Sí, claro. Para mí mi superhéroe, lo puedo decir así, aunque le tenía mucho miedo, porque era muy estricto, Sí. pero era mi padre. Sí. Claro. La verdad es esa, porque pues él me enseñó a tener valor incluso para enfrentar la vida. El guía. Es el guía, pero todos tenemos superhéroes, pero hay gente que no tuvo la fortuna de tener una figura materna, una figura paterna, Exacto. y entonces en realidad, ¿quién va a ser su ídolo? Esta o la otra persona. Pero a veces son gente que comete delitos, y cuando ya están en un centro de reinserción, yo he visto, o es lo que a mí me parece, que tratan también de ubicarlos con alguien que sea su guía. Muchas veces es el maestro de educación física. Claro. En otras es el maestro que les enseña a cortar el cabello. En otras es el psicólogo. A veces, algunas personas, ahí voy a decir, voy a presumir algunos, a lo mejor algún maestro que por ahí llega despistado y dice, yo también quiero ser abogado después cuando salga de aquí, Claro. ¿no? Entonces es algo bonito, pero también yo algo que les puedo decir que vi en común es que al final lo que quizá pareciera inimaginable terminan sujetándose a un ser superior. Claro. Ahí he visto que hay homogeneidad, ahí he visto que todos buscan o creen que si hay un ser supremo, empiezan a creer que hay un ser supremo. Y esto es algo muy importante porque a mí, por ejemplo, me ha tocado verlos que en alguna posada navideña, todos cantando alguna canción de Jesús Adrián, canciones que realmente se le enchina a uno la piel y Claro. uno está viendo a este joven que dice uno, bueno, secuestró, privó de la vida a una persona.
A lo mejor era captador de personas, de compañeras de su escuela, para llevarlas después a que las prostituyeran. O sea, lamentablemente esto es una realidad. Es una realidad que tenemos y es ahí donde decimos la reinserción de nuestros adolescentes puede suscitarse. Sí, pero sí tienen que sujetarse a determinadas cuestiones, a la familia, y también tienen que sujetarse, así lo he visto yo, me Claro. parece, también a algo, que crean en algo, que hay algo superior, que hay algo que los pueda regañar, que hay algo que los pueda sancionar. En alguna ocasión le decía yo a los chavos, les decía a todos, a ver, ¿a qué le tienes miedo? Ah, yo nada. Dice, por ejemplo, yo le dije, ¿a poco no te da miedo una bala o esto? Yo les decía, no te vayan a herir. Y entonces en una de esas un muchacho se sube el pantalón y me dice, mire, aquí me explotó una granada, traigo todavía la marca de las esquirlas todavía. Y sí es cierto, o sea, pues, bueno, le veía uno ahí la marca, ¿no? Entonces, No le tenía miedo a la muerte. no le tienen miedo. Y a veces participamos, por ejemplo, en actividades. Decíamos, a ver, vamos a dividirlos y vamos a hacer, por ejemplo, un encuentro de básquetbol, de fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Dentro de los penales o de los tutelares, pues hay personas que pertenecen a veces ya a ciertos grupos, aunque sean pequeños. Sí, sí, sí. Aunque sean pequeños, menores de edad, pero ya pertenecen a Sí, grupos claro. y ya deben vidas. Esa es una realidad. Entonces, a veces lo que se hacía era intercalar a personas digamos, de un grupo no lícito con otro grupo. Y entonces en un partido de fútbol, en un partido de básquet, ahí son equipo y entonces, ándale, órale, llégale, etcétera, ¿no? O sea, Sí. son parte de un equipo. Se les trata de enseñar también esa cercanía, ese que no tenemos por qué estar chocados con otras personas. El tema es que a veces luego, cuando yo platicaba con ellos, cuando ya acabábamos la actividad, les decía, a ver, ahora después de toda esta hermandad que se da después de varios años de estar aquí, ¿tú te atreverías a dañar a tu compañero? Y había algunos que decían, sí, aquí es una cosa, allá afuera la calle es otra. Qué barbaridad. Sí. Se necesita Exacto. trabajar. Y además, una vez que logran salir, hay que darle seguimiento. Y algo que a mí me ha tocado ver es que, por ejemplo, el chavo sale y ya estaba en proceso de desintoxicación. Sí. Porque dentro de los centros también los llevan a desintoxicación. Ahí se buscan también padrinos para que les den pláticas, etcétera. Y a veces, cuando ya van a terminar ese proceso, resulta que se les acaba la pena y entonces no dicen, pues es que ya no puede estar preso, ya que se vaya. Algo muy importante que toca, doctor, en cuestión de una vez concluyendo la pena de 5 años, 3 años, ¿hay un seguimiento por parte del Poder Judicial o para seguir reinsertando a esas personas o simplemente se corta y ya no supe nada de aquel muchacho? Se corta y no se sabe más. Esto es una de las cuestiones que nuestros legisladores deberían ocuparse. Efectivamente. Buen punto. Sí, buen punto. porque a veces llevan ya un trabajo muy arduo las autoridades. Ya han avanzado, les insisto, en un proceso de desintoxicación y quizá están en la fase final, pero se acaba la pena o el juez decreta la libertad, un juez decreta la libertad de la persona, se va y quedó inconcluso el tratamiento. Y todo el trabajo que hicieron dentro de los psicólogos, todo demás, pues no sirve de nada, pienso yo. Sí, la verdad es esa. La verdad es el gran problema. Sí, y también ese darle seguimiento, por ejemplo, repito, yo tuve mucha cercanía allá en Guanajuato, entonces a mí me tocó ver también, hay un director o una directora de los que están en externación, y respecto de esas personas, por ejemplo, ahí sí les dan seguimiento. A veces me decían, oiga, ¿qué cree que ya se acabó la sanción? Pero le estamos dando seguimiento porque la persona está contenta con nosotros. Claro. Ahora también hay gente que sigue. Es el compromiso. Sí. Ya no había obligación, pero no. ellos seguían ahí. O a veces también lo que comentaba en un inicio, cuando la gente tiene algún padecimiento, conocí del caso de un muchacho que tenía un soplo muy delicado en el corazón. Entonces, esta persona legalmente ya tenía que haber salido, pero el propio juez había determinado que continuara ahí, alargando su medida estancia, de sanción, claro. su sanción, pero para que él pudiera seguir recibiendo atención en el corazón. Entonces, esto es algo real. Sí hay gente muy comprometida. Este muchacho que les digo, llegó al punto donde se convirtió en el líder de todos y era un referente. Salió y pues ya naturalmente llevan otra dinámica. Ya llevan otra dinámica cuando realmente estuvieron sometidos a un buen procedimiento de reinserción. Y el compromiso también del personal, porque a mí también a nivel República Mexicana nos ha tocado enterarnos de que muchos directores de centros
tienen muy bien puesta la camiseta y buscan convenios que les ayudan bastante a nuestros adolescentes. Y eso es lo que dices, es lo que necesitamos para lograr que se cumpla con el fin del sistema, en este caso. Totalmente, se necesita un compromiso de esencia, de origen. Hace tiempo también tuve la oportunidad de conocer a algún maestro de teatro súper comprometido con ellos, y entonces también ellos muy motivados, y decían, ahora que salga, pues ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿podremos montar alguna obra allá afuera? ¿Podremos cantar allá afuera? Claro, creo que esos espacios también se tienen que dar para decir, a ver, tú que ya tienes todas esas habilidades o te gustó llevar a cabo estas actividades aquí, te hago la vinculación y las puedes continuar acá, ¿no? Yo creo que esa sería muy buena estrategia para nosotros. Pues, ¿con qué concluimos, mi estimado doctor? Haciendo el compromiso de que necesitamos otro programa, ¿cierto? No, yo muy agradecido y muy apenado por la cuestión de haber llegado tarde. Les agradezco infinitamente la invitación y decirle al auditorio que cada vez que tengan la oportunidad de apoyar a una persona adolescente, no nos hagamos de lado. Por el contrario, claro, vamos a recargar el hombro. Probablemente vamos a evitar que se cometa algún acto que afecte o que dañe a la sociedad, y también probablemente vamos a evitar que esta persona padezca muchos sufrimientos en una restricción de la libertad. Vamos a hacer eso, y saludos a todas las personas que nos hacen favor de escuchar, a mi amigo Julio allá en Toluca, a todas y a todas las personas. Muy bien, ¿cómo lo siguen en redes, doctor? Como Ricardo Garduño Pasten en todas las redes sociales, ahí me pueden hacer favor de seguir, y constantemente hablo de temas de adolescentes. Sí, para que sigan las redes sociales, yo siempre he dicho que el conocimiento está a la mano, nada más hay que saber dónde buscar y listo. Pues aquí sigan a nuestro querido magistrado Ricardo Garduño Pasten para que ustedes se puedan ilustrar un poco más en este tipo de temas, sobre todo apegado a la realidad y al conocimiento. ¿Redes sociales, maestro? Ahí en Facebook como José Morales Corona, y también YouTube, ahí estoy como José Morales Corona. Bueno, pues saludamos a todos nuestros amigos en redes sociales que ahorita nos están siguiendo. Ahí ya salió Julio, dice saludos magistrado también. Pues recuerden, todos los jueves aquí en Red Esmeralda estamos sus guías del derecho, y bueno, los esperamos el siguiente jueves a las 3 de Esmeralda. Síganos también en Facebook por la misma página. Muy bien, Red Esmeralda, hasta pronto, queridos amigos. No lo olvides, te esperamos todos los jueves en punto de las 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos.